the table. Some people. One every group. You bring the first day of class back from vacation. Okay. Let's open with prayer. Oración, por favor, pastor. Ok, vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor Jesús por lo bueno de que usted es con nosotros. Por favor, Dios mío, en este momento y que usted sea Padre Santo, honrado y glorificado Padre Santo en esta clase, por favor, ayúdenos para poder entender y comprender, Dios mío, más y más de su palabra. Gracias por todo, Padre Santo, por favor, Dios mío, que nos perdone, Padre Santo, de todas nuestras transgresiones. Y todo esto se lo pedimos en su nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén. Amen. Okay. Our friend is with us, if you remember. That's Boots. Okay. From the United States. Nuestra amiga de Estados Unidos, Dios de que está con nosotros en esta tarde. Her plan is to move down to Mexico because she loves the Mexican people that much. Y su plan es ya moverse para acá a México porque le encanta mucho a los mexicanos. Sí. Okay. Now I have a question for you to start. Ok, entonces ahora tengo una pregunta para ustedes para comenzar. Does anyone remember where we finished and the question that I said we would answer when we come back together? Si alguien se recuerda en dónde terminamos y la pregunta que les dije en dónde íbamos a comenzar cuando ya regresáramos. No? No, sí. Exacto. Su nombre. El año pasado. ¿Quién sabe? No? No. No. No recuerdo. No. Yes, F, no? No. Well, in that case, I don't have to answer that question. Ok, en este caso, no tengo que contestar la pregunta, The question wasn't that important anyway. porque la pregunta no fue tan importante como queda. Nobody remembers what it was, so it's not an important question. Nadie se recuerda cuál es, entonces no es muy importante. The question was on Matthew chapter 24. La pregunta fue en Mateo 24. And Pastor dice, for me, it is necessary for me to explain Matthew 24. Y me hizo el comentario el pastor, ahora la última vez, si podía explicar ahí el pasaje del capítulo 24 de Mateo. You remember now? See. Okay. Now, Pastor, you understood that, right? No, I mean, you knew the question already. I know, but I told you beforehand. Thank you, baby. Okay. See. You said Matthew 4. I understood Matthew 4. And then 24. Okay. So, turn to Matthew 24 in your Bible and get ready to write, not only on paper, but in your Bible. Ok, entonces vaya a su Biblia, Mateo 24, y esté listo para escribir en papel y en su Biblia. And the reason for that is you will not remember what I am going to tell you today without having it written down in front of you in your Bible.
Y la razón el por qué les estoy diciendo esto es porque no se van a recordar lo que les voy a decir en esta tarde, al menos que lo escriban. Say, Pastor, right? In the Bible? Y dice usted, pastor, mero en la Biblia, escribir en la Biblia, Sí, es Sí. importante. es importante. Por I write all over my Bible. I have stuff all over it. yo escribo en toda mi Biblia, Sí. En inglés y español. en ambos lenguajes. In both languages. Okay, so Matthew 24, we're going to start with verse number 1. En Mateo 24 comenzamos con el versículo 1. And we're just going to take verse by verse. Y vamos a ir un versículo uno por uno. The picture on the overhead is of the Mount of Olives taken from the place where the Dome of the Rock is located. Entonces, la imagen ahí de que vemos desde el Monte de los Olivos es tomada de la tierra en alto, de que está en una cima. Ahí se tomó la foto. I am standing where the original temple of Jerusalem would have been located. Yo estoy parado ahí en la imagen exactamente donde ahí el templo original del pueblo de Israel estuvo localizado. So when Jesus was crucified, he would have been able to look right at the temple. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, de que fue crucificado, él fuera podido ver directamente al templo. Right here on the Mount of Olives is where Jesus was crucified. Ahí mero encima donde está el Monte de los Olivos, ahí arribita, ahí fue donde Cristo fue crucificado. Ahí mero donde ven el punto rojo. He would have been able to look right into the Holy of Holies. Él pudo ver directamente al santo lugar. If you remember, the Bible says that the temple curtain was torn in two parts from the top to the bottom. Y si se recuerda a ustedes que dice de que el velo, él lo se rasgó en dos pedazos. As if God's hands did the tearing, not man. Como que si fuera sido Dios el que hizo el roto por la quebradura. Right? Now, all in front, here, are tombs, Jewish tombs. Enfrente ahí en donde se apuntó, o donde son las tumbas judías. A tomb on the hill on Mount of Olives would be about the size of the table, the top of this table, and just about as deep. Aproximadamente hay una tumba judía de que era así de alta y casi así de hondo de igual manera. And they have them stacked very close to each other. Y luego de que cada tumba las tienen pegaditas a cada una. And now they even have some stacked on top of others. Incluso ahora de que ya comenzaron a ponerlas encima de cada una. The price to be buried,
just for that big spot, on the Mount of Olives, is $2 million. El precio para ser enterrado o sepultado en una área así en el Monte de los Olivos es $2 millones. Simplemente por aquí. De que solamente No mucho por un quiere. pedazo de ese tamaño aproximadamente para ser enterrado en el Monte de los Olivos. And the closer to the top of the mountain you get, the more expensive it becomes. Y entre más cerca a la cima del monte se acerca uno de que quiere ser enterrado más cerca a la cima, entonces cuesta más. The reason is the Jews believe that when the Messiah comes, those closest to the top that are buried will be raised first. Y porque los judíos piensan de que los que son enterrados más cerca a la cima del monte, de que cuando Cristo regrese son los que van a resucitar primero. And I hate to tell them I had to spend $2.5 million, but I'm going to beat them up there. Pero yo es hombre que con dolor, ahora, en mi corazón les tengo que decir que yo no he gastado $2 millones, pero yo les voy a ganar ahí arriba. 7 years before. De que 7 años antes. See? Matter of fact, I'll be there waiting on them when they get raised. Y de que yo voy a estar ahí esperándoles, es aunque cuando ellos son resucitados o levantados. And the reason I start with this slide Y la razón es por qué que comienzo con esta imagen is because of what it says in verse number 3 of Matthew 24. por lo que dice en el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo. Y dice, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. The Bible says that the disciples asked Jesus some questions with this backdrop of the Mount of Olives. La Biblia dice que los discípulos de que le hicieron una serie de preguntas al Señor Jesucristo estando en este lugar. The Jews know Jesus, the Messiah, they don't claim Jesus, but the Messiah is going to return here. Los judíos que saben de que el Mesías de que va a regresar ahí. In that day, they will recognize him as Jesus and who the Messiah is. En ese día, de que sí lo van a reconocer como Jesús y van a reconocerlo como el Mesías. So the Mount of Olives is a very important part of end time teaching. Entonces, el Monte de los Olivos, o sea, es una parte muy importante para los días venideros. Now let's read verse 1 again of Matthew 24. Ahora vamos a leer el versículo 1 del capítulo 24 de Mateo. Y dice así, y salido Jesús, íbase del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Okay, you hear what that says?
Oír. Ahora, oyeron lo que el versículo Juan de que dice, Verse 2. el versículo 2. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. What did that verse say? ¿Y qué es lo que dice ese versículo? What part of it? ¿En qué parte? Does that include the walls too? Eso incluye las paredes de... ¿Mande? I'm asking. She thinks that it could be everything. Everything that includes all the temple. All the Temple Mount and everything. All the temple. Is that what everybody believes or understands? Es lo que creen todos de que todo lo que es el templo o representa el templo, donde va a ser el templo que va a ser destruido, es lo que creen todos, en dónde está el templo. I have an understanding that there's still like a wall right now. Aquí. Esa, Ahí, right there. es esa. That's the wall. It Esa has es la not been torn pared. down. It has not been torn down. Esa es la que no ha sido destruida. Jesus didn't say the walls and everything was going to be torn down. He said the buildings on the Temple Mount will be torn down one stone and not left on the other. Cristo no dijo que todo o las paredes, sino de que dijo de que todos los edificios de que estaban en el monte. Amén. De que dice ahí y ya. Verse what? 24:1. The buildings and edificios. Dice para mostrarle los edificios del templo. Entonces se está refiriendo a los edificios, no a la pared o al muro, se podría decir. Templo. Otro edificios. Aquí. El templo y luego los edificios ahí. Aquí. Okay? Jesus said they're going to tear down the buildings that are on the Temple Mount. De que Cristo dijo que todos los edificios de que estuvieran en el monte del templo, dentro de que iban a ser destruidos. Now that is very important because almost everybody in the world believes that the entire Temple Mount was destroyed. Ahora, eso es muy importante porque la mayoría, todos creen de que todo lo que estaba en el monte acerca del templo, de que todo fue destruido. More than one time in my ministry, I have had people tell me, no, Pastor, it was not done that way. The temple, the Bible says, Jesus' own words, everything was going to be destroyed. But that is not true. Más de una vez en mi ministerio de que varias personas, incluso pastores, me han dicho, no, pastor, de que así no fue, como
dice usted, que la Biblia dice de que todo iba a ser destruido. Digo, más la Biblia no dice eso. They say to me, Pastor, Jesus said everything is to be torn down, but it wasn't, so we can't believe anything that Jesus said because he didn't tell the truth. Entonces a mí me dijeron de que pastor, de que todo de que fue destruido. Entonces cuando vemos eso, entonces eso significa que no podemos creer en nada lo que dijo Cristo. But that is not what Jesus said. He said the rocks, the stones of the buildings on the temple mount are going to be thrown down. ¿Por qué? Porque Cristo no dijo eso, de que Cristo dijo de que todas las piedras, todos los edificios, o sea, de que iban a ser destruidos de los edificios, de que toda piedra de los edificios. There would not be one stone left upon another of the buildings, not the walls. De que no iba a haber de que ninguna piedra encimada de una y otra de los edificios, no del muro. You can walk around the outside of the walls and you can see the temple blocks that have been thrown off, can't you, Mom? Yep. Usted puede caminar en todo el muro del templo y usted va a ver de todas las piedras que han sido de que ya derrumbadas de los edificios de que estaban ahí. Now, why did Jesus start out in chapter 24 with this saying? Ahora, el por qué Cristo comenzó ahí en el capítulo 24 con esta frase o con este dicho. The reason is because of what chapter 23, verse 38 and 39 says. Y la razón es porque en el capítulo 23 de Mateo, el versículo 38 y el 39 lo que dice. 23. Y dice así: He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Okay? This was why Jesus said it was going to be torn down, because it was going to be left desolate. Ahora, esa es la razón, el por qué de que Cristo dijo de que iba a ser destruida, de que iba a quedar desolada. Josephus, the historian, says that the stones of the temple were made of green and white marble blocks. Josefas, el historiador de que dice de que los edificios fueron hechos de blanco Y green. y verde, de piedras del mármol. And those blocks weighed 100 tons each. Y esos bloques de blanco y verde del mármol de que pesan esas de 100 toneladas cada una. And it was covered with gold on the front. Y luego enfrente de esos bloques fue cubierta con oro. And the Jews believed they were protected by the presence of the temple. Y los judíos creen de que eran protegidos por la presencia del templo. But their protection was not in the temple, but in the God who
was behind the temple. Mas la protección de que no era en el templo, sino que del Dios de que estaba en el templo. Notice comparative scripture, Luke 21:6. Ahora de que comparando los pasajes en Lucas 21:6, Lucas 21:6 comparando pasajes. Y dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. And it will be thrown down. Y van a ser tiradas. And it exactly was done that way. Y así como Cristo lo predicho, o lo predijo, así fue hecho. So can we trust Jesus' word? Entonces la pregunta es, amigos, ¿sí podemos confiar en la palabra de Cristo? Okay. Amen. Amén. Okay. Cool. 30 minutos por singular versículo. De que 30 minutos en un solo versículo. Ay, ay, ay. Okay. Let's see. Muy bien. Versículo 3. Verse 3. Notice what it says. The disciples asked Jesus some questions. Ahora en el versículo 3 es donde que los discípulos le hacen algunas preguntas al Señor Jesucristo. Y dice así el versículo 3 de Mateo 24, dice, y sentándose él en el monte de las olivas, y llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos Juan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? They asked a national question when he said this will be torn down. Ellos hicieron la pregunta nacional que todos hacen. When? ¿Cuándo? That's the natural question. Okay. Esa es la pregunta nacional. When are these things going to be? ¿Cuándo van a hacer estas cosas? Now Jesus answers the question, but he does it in kind of a roundabout way. Ahora Jesús contesta la pregunta, pero lo hace como en una manera, como dándole la vuelta un poco. Some say, well, maybe he didn't know. Algunos dicen, bueno, pues a lo mejor ahora, él lo sabía. No, that's not the case. No, no es la razón el por qué. He knew exactly when. He could have told them 70 AD. Él sí sabía y él aún les podía decir de que fue o va a ser en 70 AD. But they also asked a second question while they were asking the first one. Pero también le hacen otra segunda pregunta al mismo tiempo que le están haciendo la primera. What is the sign of your coming? ¿Y cuándo va a ser la señal de tu venida? Remember, the disciples understood Jesus was the Messiah. The Jews did not. Ahora, hay que entender de que los discípulos, ellos sí ya reconocían al Señor Jesús como el Mesías y lo glorificó. And then right behind that they said, and what is the end of the world? Or when is the end of the world? Entonces, de que ellos querían saber, entonces, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? So they actually asked three questions.
Entonces realmente hicieron tres preguntas and each one led to the other. y cada una que fue siguiendo a la otra. Now, rather than just answer directly, Jesus wants to warn them about that day. Ahora, en lugar del Señor Jesucristo contestándoles directamente la pregunta en que mejor les dijo o les advirtió de ese día. In verse 4, he says, En el versículo 4 él dice, del capítulo 4, y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. don't let anyone deceive you. Y él dijo de que nadie os engañe. He knew that the day and the hour was going to come when he would not be believed and he would not be here. Él sabía de que iba a venir el día y la hora de que él no iba a ser creído y no iba a estar aquí. And he answers them without directly answering them their question. Y les contesta como no contestándoles directamente su pregunta. Verse 5. El versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. The day will come when many will say, He is Christ. Dijo Cristo de que va a venir el día donde muchos van a decir de que yo soy el Cristo. And we have seen through history many deceivers come on the scene. Y hemos visto que en el transcurso del tiempo de que muchos han surgido y han dicho eso. However, there probably isn't anybody here old enough, except for those that came with me, to remember the illustration I'm going to give you. Pero de que no creo de que hay alguien aquí que tan grande en edad, al menos los que vienen conmigo, digo de que van a entender esta ilustración o que han escuchado esta ilustración que yo voy a dar ahorita. Does anyone remember Jim Jones? ¿Alguien se recuerda de Jim Jones? You may have heard of Jim Jones, A lo mejor ha escuchado de Jim Jones, but you did not know Jim Jones. mas no lo conocía. Have you all heard of Jim Jones? ¿Ustedes han escuchado de Jim Jones? He had a cult and he claimed to be Jesus Christ. A cult. False believing system. Okay, like a false religion. Yes. Okay. I was thinking of a horse. Y entonces, es de que Jim Jones, él tenía una falsa doctrina de que él estaba enseñando. And many believed and followed him in his religion. Y muchos escucharon y lo siguieron en su religión. And they ended up being poisoned to death and dying. Thousands. Y luego de que terminaron siendo envenenados, o sea, de que miles y fallecieron. Now that's modern day. There have been many throughout history. Ahora, eso es en el día moderno, pero han visto muchos
en el transcurso de la historia. From history, if you remember, because I don't remember this, my wife does, but I don't. Entonces, de la historia de, yo no recuerdo eso, mi esposa sí, pero yo no. The days of Caesar in Rome. De los días de César en Roma. Don't you think my wife looks good for being about 2,000 years old? No cree que mi esposa se ve muy bien. Eran de que ya tenían de que ya 2000 años. Caesar, every Caesar just about claimed to be God. Entonces, cada César la mayoría, cada César que proclamó cuando ser Dios. And they set up a worship system, wanting to be worshipped as God. Y ellos de que pusieron, eran de que altares para ser adorados como dioses. Now notice verse number 8. Ahora, de que noten el versículo 8. Y dice, y todas estas cosas, principio de dolores. This is the beginning of sorrows. Ese es el principio de dolores. You could write next to your Bible or in your Bible, Usted puede escribir al lado de su Biblia o en su Biblia verses 1 through 7, the beginning of the tribulation period. los versículos del 1 al 7, el comienzo de la tribulación. Because Jesus is trying to explain what the tribulation is. Porque el Señor Jesucristo está tratando de explicarles lo que es o lo que va a ser la gran tribulación. This is the beginning of sorrows. Y esa es la razón el por qué él dice, ese es el principio de dolores. After verse 8 is what we would think of as the middle of the tribulation period or in the tribulation period. Ya después del versículo 8 de que ya comienza como a mediados de la gran tribulación o en la gran tribulación. See, Jesus didn't say a year, he just told them what to look for. Ahora, de que Cristo no le dijo un año, no les dio un año, solo les dio la advertencia de que estar atentos de. When did the last days begin? Entonces, ¿cuándo van a comenzar ahora los últimos días? When did the last days begin? When do they begin? Yeah. Well, They when did they begin? begin. Aunque ¿cuándo comenzaron o cuándo comenzaron los últimos días? My wife and preachers say when Christ ascended. Correct. That's the last days, according to 1 John. Esos son los últimos días hasta de que acordando con Primera de Juan. John tells us we've been in the last days for 2,000 years. Juan nos dice de que hemos estado en los últimos días por los últimos 2000 años. How can you count last days as 2,000 years? Entonces, ¿cómo podemos contar últimos días como 2000 años? Well, how long is a day to God?
Entonces, ¿cuántos años es un día para Dios? 1,000 years. So, how many years, or how many days, have we been in the end time? Entonces, ¿cuántos días o cuántos años de que hemos estado ya en los últimos días? 2 days. 2 días. How many days were in the Old Testament then? Entonces, ¿cuántos días en el Antiguo Testamento? Exactly. 4,000 years. 4 days. Exacto, 4,000 años, 4 días. When is the seventh day? Entonces, ¿cuándo es el séptimo día? Exacto. The millennial kingdom. El séptimo día de que va a ser en el milenio. That makes 1 week as far as God counts it. Don't take his question, and tell him first. Eso va a ser como una semana. As God counts it. Así como lo contaría Dios. Now take his question. He said, how would it be like the day of rest for the Sabbath? Ah, sí, exacto. See, seventh day, 1 week. When God created, what did he do? Entonces, cuando Dios hizo la creación, ¿qué hizo? He created everything in 6 days. On the seventh, he rested. Él hizo todo en 6 días y el séptimo él reposó. We are coming down to 6,000 years, the way God counts time. Y ya estamos llegando a la marca de 6,000 años, así como Cristo lo cuenta. Remember the verse we looked at in the book of Hosea? ¿Recuerdan ahí el pasaje de que vimos en el libro de Oseas? It says, after 2 days, in the third day, I will dwell with my people. El que dice, después de 2 días, en el tercer día, yo voy a estar con mi pueblo. We've already looked at that. Ya vimos eso. What are the 2 days? ¿Y cuáles son los 2 días? Oh, right now. What is the third day? Millennial kingdom. ¿Cuál es el tercer día? El milenio. Is that helping, Pastor, to answer your question? Am I going slow enough? Eso le está ayudando al pastor de contestar su pregunta. Okay. De que sí estoy viendo lentamente para... Sí, y ya más entendible los primeros versículos para entenderlo cronológicamente, saber lo que está hablando, de qué tiempo está hablando, de lo que para mí era necesario saber. It's more understandable now for the first few verses is when you comprehend what was it talking about. Because that was where I was always wondering when Okay. And you too? Just him. I'm talking for me. Yeah, I know. You already knew it. Just learning, man. Perdóname, es interesante conversación después. Okay. So, sí, otra pregunta, pero
about the 7th week or the 7 days is that you have spoken about right now with the book of Daniel, because I've heard in the past that the 7th day it means the Great Tribulation. No. It is. I've heard it before said like Yeah, that. okay. Yeah, so what relation? The creation of time here, basically 4,000 years before Christ. Entonces, desde el principio de la creación, bueno, aproximadamente de que 4,000 años antes de Cristo. 2,000 years later, Abraham is born and the nation of Israel is begun. Y que luego desde el principio de la creación comienza la creación aproximadamente 2,000 años de que luego ya nace Abraham. Many prophecies point to the birth of Jesus Christ. Y luego muchas profecías apuntan al nacimiento de Cristo. Approximately 4 BC. Aproximadamente 4 BC. In that time, 2,000 years now of the church. Approximately. Desde ese tiempo de que luego ya son 2,000 años de que es el de la iglesia. So we are coming up to the time of closing on 6 days. Entonces ya estamos llegando ya en el cumplimiento de que ya de terminarse en los 6 días. 7 days in the millennium kingdom. El séptimo día es el tiempo del milenio. God set the pattern in the week of creation. Entonces de que Dios puso el orden con la semana de la creación. Entonces, las semanas de Daniel se refieren para entrar al último día. Para entrar ya para finalizar y entrar al último día, ¿no? So the weeks of Daniel, it talks in Daniel, that's referring to prior to going into the 7th day. Correct. Sí. Okay. The 70th week of Daniel is the tribulation period. The 70th week. Pues la semana 70, ahí en Daniel, es el tiempo de la gran tribulación. According to Daniel, there were 69 weeks until the Messiah was crucified. De acuerdo ahí en Daniel, de que eran 69 semanas antes de que fueran exactamente crucificar a Cristo. There's 1 week left. That's the millennial kingdom. Oh, I'm sorry. That's the tribulation period. Entonces ya falta una semana más y ese es el tiempo de la tribulación de Daniel. When we get to Daniel studying it, you will see all these things. Entonces, cuando llegamos a Daniel, cuando ya lleguemos a Daniel, nos vamos a ver ya todas estas cosas. Not before. No antes. No antes. So don't ask a question. Okay.
So we come to basically verse number 9, and we're in the tribulation period. You can say middle of the tribulation. I'm not sure exactly, but it's in the tribulation. Entonces, cuando ya llegamos al versículo 9, debe de que ya llegamos como a mediados de la tribulación o en la tribulación. Posible hoy, no perfectamente, un charta por todo end times. Posible hoy. De que posiblemente les doy un patrón de todo de los tiempos, así para que lo puedan entender posiblemente hoy. Posible. Ajá. Huh? Yeah. Understand, if you get this chart, you'll be the first people to ever get this chart. Entonces, entiendan algo de que si ustedes reciben ese patrón, de que van a ser los primeros de recibir este patrón, porque a nadie se los he dado. You can count yourself being special. Entonces se pueden contar como muy especial. So what, in verse 6, what are some of the signs that Jesus said are going to accompany his coming? Entonces en el versículo 6, ¿qué son algunas cosas que van a estar acompañando su venida? Now remember, this is not the rapture. Entonces recuerden de que esto no está hablando del arrebatamiento. This is the second coming of Jesus Christ. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. They are separate by 7 years. Están separados ante 7 años. But everybody says, oh, look at the times now. Yeah, we're going to see that in a moment. Ajá, pero ante que cada uno dice, o muchos dicen de que sí, pero mira el tiempo, ahora sí lo vamos a ver. But these are not signs to the rapture. There are no signs to the rapture. Pero estas no son señales del arrebatamiento, porque no hay señales del arrebatamiento. These are simply things that you and I can see happening in the world that say to us, we are getting very close to the second coming of Christ. De que estas son cosas que vemos en el mundo, amén, de que están sucediendo y que nos hacen entender de que ya nos estamos acercando ya a la segunda venida de Cristo. But if we see these things happening, back up 7 years, and that's the rapture of the church. Pero si podemos ver de que todas estas cosas sucediendo, de que atrás de que 7 años, y ese es el arrebatamiento de la iglesia. Okay? Let's. Okay. We're going to take a break, Ok, de que vamos a tomar un receso get a drink, para whatever. beber algo o lo que quieran hacer. And my wife has prepared something very special for you today because we are here to start the next, year of classes. Ahora, de que mi esposa ha preparado algo muy especial para cada uno de ustedes, porque hoy es el primer día de nuestro año. Okay?